una necesidad de un grupo social. En este caso nos estamos refiriendo específicamente al grupo social de personas con discapacidad que pueden estar o no organizados, pero que presentan sus principales necesidades para que éstas sean resueltas por los distintos entes del gobierno. Entramos inmediatamente a lo que se ha hecho dentro del Estado venezolano, pues, y lo que tenemos como primer punto de partida de lo que es las políticas en materia de discapacidad es la creación de la ley para las personas con discapacidad. Una ley verdaderamente muy bonita, pero que lamentablemente ha quedado en papeles, porque se le ha dado un cumplimiento a medias, lo que no nos permite pues decir que estamos totalmente satisfechos con la misma. Sin embargo, es algo que se logró con un trabajo de años, porque verdaderamente se tenía lo que era la ley del impedido, cosa que no le daba el carácter de persona a las personas con discapacidad. Se logra la ley para personas con discapacidad en el año 2007 y a su entrada en vigencia pues pasamos a lo siguiente, que es la creación del Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad. Este pues es simplemente un órgano que supuestamente debería hacer regir la normativa legal que se tiene y debería ser el promotor de lo que son las políticas públicas en materia de discapacidad. Lamentablemente también pues no tiene los suficientes recursos o se ha quedado en el aparato y no ha logrado su objetivo principal, porque hemos tenido avances, sí, es muy cierto, se reconoce la persona, las políticas en cierta forma se cumplen, pero hay muchos objetivos que están establecidos para este consejo que lamentablemente no se han logrado cumplir. Lo siguiente, la creación de la Misión José Gregorio Hernández, hoy en día pasando a ser Fundación Misión Dr. José Gregorio Hernández, en días pasados gracias a un decreto y la cual tiene un registro de 335.000 personas con discapacidad. Esto no es el número total de personas con discapacidad del país, lo que nos lleva a decir que no tenemos un número exacto de personas con discapacidad. Entonces, como se dijo en ponencias anteriores, creo que fue la del doctor Rumbo, que mencionaba que era aproximadamente un 10% de la población, tomando como referencia que somos 30 millones de venezolanos, pues estamos hablando de 3 millones de personas con discapacidad, que no solo deberíamos trabajar por estas 3 millones de personas, sino por cada uno de sus familiares, lo que nos llevaría a un universo general de los, por así decirlo, de 20 millones de venezolanos. Porque estamos manejando igual el mismo círculo familiar de 5 personas por persona con discapacidad. El siguiente es la creación de la misión Hijos de Venezuela y el Viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo Venezolano, según la Gaceta 40.280 del 29 de octubre del año que llevamos en curso, que ya está cerrado. El Viceministerio para la Suprema Felicidad supuestamente va a pasar a regir lo que es el CONADI y las distintas fundaciones. De hecho, la Fundación Misión Dr. José Gregorio Hernández pasa a formar parte de este viceministerio y él mismo es quien debe regir las políticas públicas en materia de discapacidad. Habrá que ver si el trabajo que se realice es un trabajo de convocatoria hacia las personas con discapacidad y no que se queden los espacios o que se queden las tomas de decisiones en grupos cerrados, que es lo que venimos viendo hasta la actualidad, porque son muy pocos los espacios en los que las personas con discapacidad hayan participado para decir que fueron quienes tomaron sus decisiones y quienes gracias a ellos se están creando las políticas, verdaderas políticas de inclusión. Porque también tenemos que tener claro que nosotros estamos hablando de políticas de carácter social. De carácter social obviamente porque estamos hablando de personas. Si nosotros estuviésemos hablando de, no sé, de aceras o de otro tipo de cuestiones, podríamos hablar de política redistributiva, que es redistribuir los recursos del Estado en base a distintas necesidades.
Pero acá pues estamos hablando de personas, estamos hablando de que las políticas que deben salir son políticas sociales. La adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto de la ONU, y también es muy reciente. Parece lamentable que una convención que ya tiene un tiempo en funcionamiento de un organismo internacional a los cuales el Estado venezolano se encuentra adscrito y es un miembro firmante, miembro fundador, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, pues nosotros estemos entrando en este momento apenas, cuando ya contamos con una ley desde el año 2007, contamos con un organismo desde el mismo año, y pues hoy en día es que nosotros estamos entrando. Esto pues nos puede representar a nosotros un avance muy significativo, debido a que tendríamos que adecuarnos como Estado a una convención internacional que nos establece el marco de cómo se debe actuar en materia de personas con discapacidad. Allí pues vamos a ver lo que son los derechos de las personas con discapacidad, los derechos a la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas, como hablaba el arquitecto anterior antes de mí, así como esto, pues son muchos los derechos que se tienen en esta misma convención que deberíamos poner en práctica inmediatamente, y también aprovechar las personas con discapacidad que estemos de cierta forma organizados en cuanto al planteamiento de proyectos que se puedan presentar ante esta convención, para que sean puestos en marcha y seamos nosotros mismos quienes generemos verdaderos cambios dentro de la sociedad venezolana. Ahora, ¿qué se encuentra pendiente en materia de discapacidad en Venezuela? Lo primero, no existe un censo que diga exactamente cuántas personas con discapacidad hay en el Estado venezolano. Lamentablemente para nosotros el censo del año 2011 simplemente nos da un cierto panorama, porque estamos hablando de que según el censo del 2011 solamente un 6,3% de la población puede tener alguna discapacidad, cuestión que verdaderamente no creo, porque si nos estamos adecuando a lo que son lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la misma Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, las mismas establecen que estamos hablando de entre un 10 o un 15% de la población. Y si nosotros metemos a las personas por así decirlo, los adultos mayores dentro de este rango de personas con discapacidad, porque de verdad que se convierten en personas con discapacidad a medida que van avanzando los años, pues este es un número que aumenta enormemente. Lo siguiente es la falta de un trabajo coordinado entre instituciones del poder público, tanto nacional, regional y municipal, que atiende a las personas con discapacidad. Nosotros tenemos, como ya se dijo anteriormente y como uno de los logros, la creación del CONADIS, y tenemos al organismo como CONADIS. Tenemos acá en el estado Lara al CEADIS, el cual también trabaja en atención a las personas con discapacidad. Lamentablemente no tenemos, a pesar de que existen las ordenanzas, no tenemos las unidades municipales de atención a las personas con discapacidad. De igual manera, pues estos organismos no parecieran trabajar en conjunto por diferentes razones. Pueden ser razones políticas, por lo menos en el caso del estado Lara, pues todos conocemos cuál es la visión del gobernador y cuál es la visión del gobierno nacional en cuanto a distintas materias. Pero este punto es muy importante, que se trabaje unidos, porque nosotros no podemos ver a la persona con discapacidad como una simple persona que de cierta manera no me está generando un voto, es decir, no me va a generar ganancia política a mí, y pues yo simplemente no trabajo por ello. Si nosotros trabajamos en conjunto, el CONADIS, con el CEADIS, con los distintos ministerios, háblese Ministerio de Salud, háblese el PASDI, háblese los distintos ministerios, pues la realidad en materia de discapacidad podría cambiar muchísimo y podríamos lograr de verdad muchísimos cambios que hasta la fecha no se han logrado. La carencia de políticas de acceso a sistemas de transporte adaptados a las personas con discapacidad. Son muy pocos los casos. Pasarle la lámina. ¿Puedes pasarle la lámina, por favor? Son muy pocos los casos que vemos en estados. Por ejemplo, tenemos en Miranda
existen ciertos municipios que ya han adaptado su transporte. Por ejemplo, en Caracas tenemos el Bus Caracas, que también cuenta con una parte adaptada a personas con discapacidad. Acá en el estado Lara, específicamente en Iribarren, pues supuestamente tenemos el Trasbarca, que debería ser adaptado a personas con discapacidad, y él mismo, pues fuimos las personas con discapacidad quienes hemos tenido que estar dando la batalla y dando la lucha, que todavía estamos en eso, para que se adecue. Así como pues se están creando distintos medios de transporte. Háblese, por ejemplo, el inaugurado recientemente Petare y Guarena, que tampoco es adaptado porque son los mismos autobuses que se utilizan en el Trasbarca, que sí tienen un espacio para personas con discapacidad, porque evidentemente lo tienen, pero lamentablemente el acceso es como un escalón, lo que nos obliga a las personas con discapacidad a tener un ayudante para poder subir a la unidad, lo que no debería ser así, porque estamos hablando de accesibilidad plena para las personas con discapacidad. Campañas de prevención y educación acerca de la discapacidad. Son muy pocos los casos. De verdad que qué bueno ver el caso que acaban de presentar recientemente con estos micros. Ojalá de verdad puedan ser llevados a medios de comunicación. Creo que si se lleva a PAMAR, a Telecentro, a los distintos medios regionales, no habría ningún problema en ponerlo en marcha, porque de hecho la misma ley para las personas con discapacidad establece que se deben dar micros de la discapacidad, en donde nosotros hablemos primero de prevención, que no se ha visto porque no hay campañas de prevención con la discapacidad, y donde nosotros eduquemos a las personas a lo que es la verdadera necesidad de las personas con discapacidad. La falta de reglamento de leyes, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Tenemos leyes, tenemos la ley nacional, tenemos la ley regional, tenemos la ordenanza municipal, pero aún a la fecha, a pesar de que la ley es 2007, la ley regional sí es un poco más vieja, pero lamentablemente no tenemos un reglamento. Y si no tenemos un reglamento, ¿cómo nosotros como personas con discapacidad podemos exigir que se cumplan estas leyes? Entonces, se han dado discusiones, es cierto. A nivel nacional se ha venido dando una discusión en cuanto a lo que es el reglamento de la ley nacional para las personas con discapacidad, pero todavía no se ha puesto en marcha por parte de la Asamblea Nacional. Para ello, pues también necesitamos una convocatoria amplia de las personas con discapacidad para que seamos nosotros mismos quienes digamos cuáles son las necesidades y pueda salir una verdadera política que pueda ser puesta en marcha por este reglamento. Si no es así, pues lamentablemente estamos quedando en la misma toma de decisiones de ciertos grupos que no toman en cuenta a la persona con discapacidad. La convocatoria de las personas con discapacidad a la toma de decisiones es precisamente lo que venimos hablando. De cierta manera, los estados toman muchas decisiones. De hecho, el estado a nivel nacional toma sus decisiones en materia de políticas públicas de personas con discapacidad. Pero muchas de estas políticas surgen por grupos cerrados, vuelvo y repito, no surgen de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no se ha dado una convocatoria en la que las personas con discapacidad sean quienes expresan sus necesidades y quienes demuestran cuáles son sus principales problemas y cuáles son sus principales inquietudes para ser incluidos ante los distintos planes de gobierno, ante los distintos planes operativos que se van creando, y pues esto lamentablemente no se viene dando. La no eliminación de barreras arquitectónicas en diversos lugares. Creo que ya esto quedó bastante explicado por el ponente anterior, por el arquitecto, pero sin embargo, pues quiero recalcar que las principales barreras arquitectónicas nosotros las vemos en entes de gobierno, cosa que es muy lamentable, porque nosotros, pues, si queremos dar el ejemplo, son primero los gobernantes que deberían dar el ejemplo, son primero las unidades de gobierno quienes deberían dar el ejemplo, y esto a la fecha no es así. Hoy en día, pues, la gobernación del estado de Lara es un espacio accesible porque vemos que tiene su rampa de entrada, pero vamos a la alcaldía y la alcaldía lamentablemente no lo tiene.
Y creo que así como esta alcaldía, pues existen las distintas alcaldías.